Bienvenidos a todos a la casa del Padre. Verdaderamente, esta es la casa del Señor, esta es la casa del Padre, la familia de Dios y por lo tanto tu familia. Qué bueno es estar en la casa del Padre, ¿no? La Biblia dice, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Decilo conmigo, a ver, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Qué te parece? ¿Por qué será que la Biblia dice esto? ¿Podremos poner, los textos? A ver. Bueno, ¿qué te parece? ¿Por qué será que la Biblia dice que mejor es un día en la casa del Señor, estar un día en la casa de Dios, que pasar 1000 fuera de ellos? ¿Qué te parece? Pensalo un poquito. Espero que en esta mañana nos vayamos de aquí no solo pudiendo responder a esa pregunta, sino especialmente que nos podamos ir de aquí felices de haber elegido hoy y cada domingo estar en la casa del Padre. Porque dice mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Hay otras opciones para esta mañana y para cada domingo, ¿verdad? Muchas cosas buenas que podemos hacer, ¿sí? Yo me podría haber quedado haciendo un asadito, ¿no? Humberto, ¿estás de astronauta? Una sopita. Cosas buenas que podemos hacer, ¿verdad? Otras opciones muy buenas. Pero dice la palabra que con bueno no alcanza. Dice mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Así que bienvenidos a todos a la casa del Padre y felicitaciones por haber elegido lo mejor y no haberte conformado con elegir solo lo bueno. Ustedes no saben lo contento que estoy de estar de vuelta de regreso aquí en nuestra congregación. Muchas gracias por sus oraciones. Estuve ministrando primero en un encuentro de ministerios apostólicos de diferentes partes del mundo en la ciudad de Roma y luego en un encuentro de pastores también de diferentes partes del mundo, especialmente de Europa, ambos encuentros allí en las afueras de Roma. Y luego el fin de semana pasado viajé a España, a Palma de Mallorca, a ministrar en una de las iglesias más significativas de España, una congregación preciosa de las Asambleas de Dios, y también tener un encuentro con pastores de distintas congregaciones. Me exprimieron al máximo, allí en España me sacaron el jugo, así que ya me repuse, estoy bien para esta mañana poder compartirte la palabra. Pero fue una bendición enorme que con tiempo te voy a ir contando. Estamos compartiendo, ¿sí? Este mes una serie de enseñanzas que hemos llamado pertenecer, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo esto? La razón por la que hemos elegido hablar de este tema que han empezado nuestros pastores, primero Daniel y luego Sebastián en los domingos anteriores, es porque, como ya te expliqué en otras oportunidades, Dios ha engañado a muchos creyentes y ha ocultado una de las verdades más importantes de la Biblia y lo ha hecho con el propósito de que miles de creyentes vivan por debajo de lo que Dios quiere y puede hacer en sus vidas. Estoy seguro que a vos te habrá pasado muchas veces como a mí, ¿no? Creo que a todos alguna vez nos pasó de recibir una notificación. Antes la mandaban por correo, ¿no? Cuando hace muchos años atrás, ahora te la mandan por mail, por el teléfono, ¿verdad? Una notificación diciéndonos que éramos beneficiarios de una herencia multimillonaria, ¿no?
O en otros casos te mandan una notificación diciendo usted se ganó la lotería de Marruecos, de Mónaco, ¿sí? Y la manera, por supuesto, de cobrarla, te dicen, son muchos millones de euros, de dólares. La manera de cobrarla es que usted tiene que iniciar un trámite legal y para eso solo tiene que pagar $100. ¿Sí? Por supuesto que se trata de un engaño para que vos pongas los $100 y los millones nunca aparecen. Una estafa, ¿verdad? Pero ¿qué si hubiera un engaño peor? Y es que siendo verdaderamente ricos, habiendo de verdad heredado una fortuna extraordinaria, alguien, por las razones que fuesen, nos ocultara esa verdad y nos pasáramos la vida en necesidad, en limitación, nos perdiéramos de disfrutar esa herencia que nos corresponde y que es extraordinaria. Leí el otro día que así le pasó a Tomás Martínez, un hombre de 67 años que vivía literalmente, dormía en la calle. No tenía casa, dormía en las calles de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y leí en estos días la noticia sobre él. Este hombre a los 67 años sufría de alcoholismo, había experimentado también dependencia, adicción a la droga, así que de pronto vio que un patrullero lo andaba buscando y creyó que lo venían a meter preso. Pero resulta que lo que él no sabía era que la policía lo venía a buscar para avisarle que había heredado $6 millones de su ex esposa. Ya veo a ustedes hablando con todos los patrulleros esta semana. Ahora, ¿qué dirías vos si supieras que hay millones de creyentes que ignoran que poseen una herencia extraordinaria? Espero que ni vos ni yo seamos víctimas del engaño, que no suframos la misma ignorancia que millones de creyentes experimentan, víctimas de la acción engañosa del diablo que les oculta una de las verdades más importantes. Porque ya en otras oportunidades te lo he dicho, la doctrina más importante del Nuevo Testamento es la menos conocida, la menos comprendida, sin embargo es la más importante. Es la doctrina de la encarnación. Y si para vos hasta hoy estuvo oculta, no te preocupes, porque muy fácilmente la vas no solo a comprender, sino que vas a apropiarte de las riquezas maravillosas que están a tu disposición. San Pablo dice en la carta a los Efesios que él ora para que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas con revelación y con sabiduría. Y él dice, para que los ojos del entendimiento a vos y a mí nos sean alumbrados, se nos abran los ojos de la comprensión. La figura que usa aquí el apóstol Pablo es alguien que está con los ojos vendados, alguien que tiene velada la verdad. Por eso pide que venga espíritu de revelación, que le sea quitado el velo. Es decir, que nos sea quitada la venda, el velo que nos impide ver y entender. En el capítulo 13 del profeta Ezequiel, el profeta habla de vendas mágicas, de velos satánicos, diabólicos, que el diablo pone en la vida del pueblo de Dios, porque el diablo quiere que vivamos en ignorancia. Sabés que la palabra ignorancia y la palabra tinieblas en el hebreo es la misma palabra. Así que cuando vos ignorás alguna verdad de Dios, estás en tinieblas. Y aunque vos y yo pertenezcamos al reino de la luz y no de las tinieblas,
por causa de la ignorancia estamos viviendo en tinieblas. Y Satanás quiere que vivamos en ignorancia, en ceguera, en tinieblas. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que romper con los velos y con las vendas mágicas que nos mantienen en ignorancia y en engaño. Jesús dijo que la manera de ser libres es conociendo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Cuando Pablo ora para que recibamos revelación y sabiduría, dice que lo hace para que entendamos, para que los ojos de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, sepa por lo menos tres cosas, y quiero enfocarme en una de esas tres cosas. Dice que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay riquezas de la gloria de Dios en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué están ocultas al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios ignora la manera en que Dios ha elegido obrar. Así que todos estamos esperando que Dios obre de una manera y estamos pidiéndole a Dios cuando Dios ya obró, pero lo hizo de otra manera a la que nosotros esperábamos. Así que esperamos lo que Dios ya nos ha dado y pedimos por lo que Dios ya nos ha dado. Estamos esperando recibir cuando Dios nos ha dado ya una herencia que no estamos aprovechando. El apóstol Pablo llama a esta verdad olvidada, ¿sabes cómo la llama? El misterio oculto por siglos. Pero él dice, pero ahora revelado en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el misterio que permaneció oculto por siglos, pero que en Cristo ha sido revelado? Él dice, el misterio oculto es, dos puntos, la iglesia. La iglesia. Y la palabra nos dice que allí en la iglesia está todo lo que Dios nos ha dado. Y es a través de la iglesia que Dios opera en nuestras vidas. Pero el diablo ha ocultado esta verdad para que nosotros vivamos privados de las bendiciones de Dios cuando Dios ya nos dio todo, pero nos lo dio todo envuelto en una caja llamada iglesia. Mirá, tengo acá una bolsita de factura, vieja, grasosa, rota, agujereada, arrugada, media sucia, ¿sí? Una bolsita de factura. Y voy a ponerle aquí adentro $10.000. Ahora que viene de Europa, 10.000 euros, un poquito más todavía. Acá están, 10.000 euros. ¿Sí? Es solo una ilustración. Nadie me robe, no me corten la mano a la salida, ¿sí? No me asalten. Imagínate que este papel son $10.000 o 10.000 euros. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar el culto, yo llego aquí y tiro la bolsita con 10.000 euros a la entrada del templo. ¿Sí? Y vos vas entrando a la reunión y ves la bolsita toda sucia, grasosa, vieja, rota, arrugada, y pasás por al lado y la despreciás, la ignorás. 10.000 euros había dentro. Viene otro hermano atrás, la ve y le pega una patada. 10.000 euros. Viene otro y dice, pero estos evangélicos son unos mugrientos, ¿no? Y tira la bolsa al tacho de la basura. 10.000 euros. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si había 10.000 euros adentro,
vos pasaste por al lado y la ignoraste? ¿Por qué vos le pegaste una patada y por qué el otro lo tiró a la basura? Simplemente por ignorancia. Si hubiéramos sabido que adentro había 10.000 euros, nos hubiéramos tirado todos de cabeza a la bolsita, ¿no? Tipo scrum de rugby, ¿no? Nos hubiéramos, Dios te bendiga, hermano, que el Señor te prospere, pero la bolsita es mía. Pero ¿por qué ignoramos esto? Porque el tesoro no vino en la envoltura que yo esperaba. Vino en medio de una bolsa grasosa, sucia, rota, arrugada. Nosotros despreciamos el tesoro porque no nos gusta el envoltorio, porque vemos cosas que no nos gustan. Desechamos el tesoro a causa del engaño, porque vemos que la bolsa está arrugada, porque vemos que la bolsa está grasosa, que la bolsa está agujereada y vieja. Rechazamos el tesoro antes de abrir la bolsa, es decir, prejuzgamos. Y Dios nos dice que Él ha puesto, dice que sepamos cuáles son las riquezas en los santos, en la iglesia. Él ha puesto ese tesoro, pero como en la iglesia vemos grasa, arrugas, manchas, roturas, miserias, contradicciones, le pegamos una patada. Pero la Biblia dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y el engaño del diablo es hacerme creer que yo puedo estar bien con Dios sin necesidad de la iglesia, sin congregándome cuando se me ocurre, cuando siento, cuando tengo ganas. Así hay en Argentina sobre 4 millones de evangélicos, 2,5 millones que han sido engañados con esto. Pero esto, como ya lo hemos visto en otros domingos, es una gigantesca mentira, es un absurdo, una imposibilidad. Efesios 4 dice que el deseo del Padre es que crezcamos en todo, en la cabeza que es Cristo. Y entonces dice cómo se crece en Dios, cómo se vive una vida de plenitud en Dios. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que la manera de crecer en la cabeza, esto es Cristo Jesús, es unido y bien concertado al cuerpo que es la iglesia. Pero el diablo nos ha hecho creer el absurdo que uno puede tener relación con la cabeza sin el cuerpo. ¿Sí? No solo es una gigantesca estupidez, porque ya lo hemos dicho, ¿no? Imagínate que vos querés tener relación con una persona, pero solo con su cabeza. Y que entonces le amputás el cuerpo. ¿Verdad que es una locura? Si hicieras eso, lo único que tendrías es relación con un muerto. Por eso, la Biblia dice que los que creen la mentira del diablo, esto de que pueden tener una relación con la cabeza que es Cristo y no con la iglesia, sin congregarse, dice la Biblia que terminan más tarde o más temprano como parte de un proceso de muerte espiritual. Lentamente se van enfriando, se van apagando, ya no se alimentan, no se nutren con
con la palabra cada semana, cada domingo. Ya no hay quien ore por ellos, ya no hay apoyo mutuo en la familia de la fe. Y lentamente, lentamente, ya te expliqué este proceso en otro domingo, se van enfriando y muriendo. Pero dice San Pablo que el misterio oculto por siglos por fin fue revelado. El misterio oculto por siglos, dice San Pablo, es la iglesia. El domingo que viene vamos a celebrar Pentecostés. Pentecostés es la fiesta, como todos saben, de la venida del Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 2, pero también Pentecostés es el nacimiento de la iglesia. Es decir, lo que estaba oculto a partir de Pentecostés fue revelado, el misterio fue revelado. Sin embargo, a pesar de que ya ha sido revelado lo que estaba oculto, a pesar de que ya no debería ser más un misterio, muchos cristianos viven como si siguiera oculto. Porque el diablo ha conseguido engañar con el propósito de que el misterio siga oculto, y vas a saber por qué el diablo tiene esta intención. La palabra misterio procede de la raíz verbal miev, que significa, etimológicamente significa cerrar, cerrar. De la misma palabra derivan nuestros adjetivos mudo y miope. Mudo del verbo miao y miope de la palabra miops. ¿Sabías que el diablo quiere cerrar, ocultar, mantenerte fuera del recurso más maravilloso que Dios nos ha dado, de manera que nos mantengamos, nos quedemos mudos, que no tengamos con quién compartir, que de modo que tengamos miopía ante la vida y no entendamos el plan de Dios para vos y para mí? Y desgraciadamente hay miles y miles, en realidad 2,5 millones al menos, de cristianos miopes. Están bajo ocultamiento demoníaco, tienen vendas mágicas, velos que ocultan la verdad de Dios, tienen, para seguir la frase del apóstol Pablo, tienen el entendimiento cegado. Tienen vendas en sus ojos. ¿Para qué lo hace Satanás? Para que vos y yo no podamos alcanzar plenitud en la vida. Porque dice la palabra que la única manera de crecer en Cristo es bien unidos y concertados al cuerpo, que es la iglesia. Porque dice que pertenecemos a un cuerpo en donde todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Y cuando funcionamos como cuerpo, entonces recibimos crecimiento, plenitud, edificándonos en amor. Te decía antes que la doctrina más importante del Nuevo Testamento, la menos conocida y comprendida, es la encarnación. Y sencillamente significa que Dios, que todo lo puede, que Dios, que es todopoderoso, omnipotente, ha decidido hacer todo por medio de la iglesia. Para predicar, para enseñar su palabra, no envía ángeles, sino a su iglesia. Excepcionalmente, alguien puede conocer a Cristo, por ejemplo, leyendo la Biblia solo, pero es una excepción, no es la regla. Por eso tanta gente cuando se pone a leer la Biblia dice, leo y no entiendo. ¿Por qué? Porque Dios se ha determinado usar a sus hijos, a la iglesia, para ayudarse mutuamente, dice, y edificarse
unos a otros en amor. Pero uno podría preguntarse, ¿acaso si Dios quiere que alguien lo conozca, Dios va a hacer que lo conozca? No importa si yo le hablo o no, finalmente lo va a conocer. ¿Será así? Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La norma escogida por Dios, la regla, es que las personas no creerán si vos y yo no les predicamos. Y así sucede con todo. Dios nos puede consolar, sí, pero Él ha escogido como regla que la consolación viene por medio de la acción de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 1 dice, con la consolación que habéis recibido, consolad a los que sufren las mismas cosas que ustedes sufrieron. Y comienza ese versículo hablando del Padre de toda consolación. Y entonces uno dice, bueno, si yo quiero ser consolado, lo único que tengo que recibir es consuelo de parte del Padre de toda consolación. Y Dios dice, sí, pero la manera en que yo lo voy a hacer es a través de la consolación que otros hermanos en Cristo te den, la que ellos experimentaron. Esa es la doctrina de la encarnación. Todo Dios lo hace por medio de la iglesia, de sus hijos y de sus hijas. Sana a los enfermos por medio de la iglesia, libera a los endemoniados. Cuando tuvo que enviar la Biblia, no mandó un libro desde el cielo, usó hombres y mujeres de su pueblo para ser inspirados por el Espíritu. Y así todo. Para sanar a los enfermos, por ejemplo, Dios lo hace por medio de su iglesia. Por eso Jesús nos ordenó, nos dejó en la gran comisión orar por los enfermos, imponer manos sobre los enfermos, ungir con aceite a los enfermos. ¿Acaso Dios no puede sanar a alguien sin que otra persona ore? Sí que puede, Él es todopoderoso. Pero Dios ha elegido como norma, como regla, que las personas se sanen cuando, como dice su palabra en la carta del apóstol Santiago, dice, orad unos por otros para que seáis sanados. Así que si yo quiero ser sanado, necesito que vos ores por mí. Esa es la norma. Pero el diablo nos ha engañado a miles de creyentes haciéndoles creer la mentira de que pueden vivir la vida cristiana solos. La Biblia dice que ese engaño lo ha logrado imponer en la vida de los creyentes apoyándose Satanás en nuestra altivez, en nuestra soberbia, en nuestro orgullo. En mi soberbia yo creo que no necesito de vos. El resultado es que me pierdo la realidad más maravillosa y es que pertenezco a un cuerpo en el que estamos todos unidos y en el que están todos los recursos para mi bendición. Mirá cómo funciona el engaño demoníaco. Por ejemplo, alguien está enfermo, pero no se congrega. ¿Qué es lo que hace? Si es un creyente, ora a Dios, pero no recibe sanidad. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado como norma que para que seamos sanados debemos orar unos por otros. No solo nos privamos de sentir en medio de la prueba, de la dificultad, de la enfermedad, la compañía, el apoyo emocional, espiritual de hermanos,
sino que nos perdemos de ser sanados. Pero vamos a verlo de manera positiva. Vamos de vuelta al pasaje de Santiago. Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice? Hagan oración a Dios. No. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Ore a Dios. No, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole. Y sigue, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No dice orad a Dios, sino dice orad unos por otros. Y luego agrega la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? El hermano, la hermana que ora por vos. Puede mucho. Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, decime una cosa, ¿para qué poner las manos sobre los enfermos? ¿Para qué ungirlos con aceite? Si Dios los puede sanar directamente. ¿Para qué mandar a la iglesia a hacer todo eso? Claro que puede, es omnipotente, pero ha decidido que todo lo que hace, lo hace en el envoltorio de la iglesia y por medio de la iglesia, de la bolsita rota, sucia y defectuosa. Por eso en Efesios 1, cuando dice que ora para que nos sean abiertos los ojos del entendimiento, para que se nos alumbre la mente, dice que esas riquezas de su gloria, y dice, y la supereminente grandeza de su poder operó en Cristo, y dice, resucitándole a Cristo de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios por encima de todo poderío, etc. Y mira cómo termina diciendo, dice, y lo dio por cabeza, a Cristo, ¿no? Lo puso por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahora viene lo que nos rompe la cabeza, no a Cristo, sino la nuestra. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo? La iglesia, la plenitud de Cristo. La bolsita sucia, grasosa, arrugada, la plenitud de Cristo. La plenitud del que todo lo llena en todo. Prejuzgo. No entiendo la encarnación, la metodología que Dios ha escogido para todo. Y me pierdo el tesoro. ¿Sabes por qué la bolsita es sucia, arrugada, vieja, agujereada, grasosa? Porque la bolsita sos vos y soy yo, la iglesia. Y tenemos arrugas y manchas, como dice el apóstol San Pablo. Pero Dios ha determinado, dice la palabra, usar lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y ha determinado en su soberanía que todo lo hace por medio de su iglesia. Pero el diablo me quiere engañar, me vuelve a ocultar el misterio, pone argumentos basados en sus mentiras y apoyados en mi altivez para que yo no reciba lo que Dios quiere darme y lo que Dios quiere hacer en mi vida.
Y entonces yo me alejo de la iglesia y cuando pasa el tiempo y sigo lejos de la iglesia, sin congregarme, empiezo a orar y siento que no pasa nada, que todo se me traba y estoy enfermo y pido a Dios y no hay respuesta. ¿Y cuál es mi reacción frente a eso? Me lleno de amargura contra Dios y digo, oré y Dios no me sanó, oré y Dios no quiso bendecirme, Dios no quiso prosperarme. No, 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 no. No es que Dios no quiso, es que yo quiero que opere Dios a mi manera y no a la manera que Él escogió. Yo lo quiero manipular a Dios. Quiero que Él sea mi sirviente y yo su Señor. Que yo le diga cómo tiene que hacer y lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y que lo haga a mi manera. ¿Te acordás el relato ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, de ese general sirio llamado Naamán, que tenía una enfermedad? Y entonces va a verlo al profeta Eliseo. Y Eliseo le dice lo que tenía que hacer para ser sano. Pero Naamán se queja, protesta, se amarga. Eliseo le dice, tenés que entrar 7 veces en el río Jordán y vas a ser limpio. Y Naamán, ¿qué dice? ¿Pero qué? ¿Vos te pensás que en Siria no había ríos mejores que este río de porquería que es el río de Jordán? ¿Vos te pensás que yo voy a meterme en esta bolsita grasosa y sucia, en este río de porquería? Segunda Reyes capítulo 5, léelo. Naamán quería que Dios lo sanara, pero a su manera. Pero Eliseo le dice, no es con tu método. Si no querés seguir el método de Dios, volvete a Siria con la lepra encima. No es con tu método, es con el de Dios. Y lo mismo ocurre hoy, por eso es que Satanás nos engaña. Me dice que no importa la iglesia, que lo que importa es Dios. Claro, me dice así, porque si yo soy creyente y de entrada me dijera, Dios no existe. Si de entrada me dijera, Dios no te ama. Si de entrada me dijera, Dios no tiene poder, obviamente yo no le creería, no me dejaría engañar. Pero ¿qué es lo que hace? Él me dice, con Dios está todo bien. Podés seguir confiando en Dios. Podés seguir orando por tu cuenta. Podés seguir. El problema es la iglesia. ¿No te fijaste la grasa que tiene esta bolsita? ¿Y no te fijaste el de al lado tuyo, el agujero que tiene? El problema es la iglesia. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que como Dios ha decidido hacer todo por medio de la iglesia, cuando yo me separo del cuerpo, ato, por decirlo de alguna manera, ato de manos a Dios, porque Dios ha decidido limitarse a la iglesia. Y entonces, por más que siga confiando en Dios, no compruebo que Dios es poderoso en mi vida, ni que me ama, ni que obra en mi vida cuando lo necesito, ni me sana. Y lentamente voy dejando de creer, me voy enfriando, me voy alejando más y más, no solo de su iglesia, sino finalmente de Dios. Por eso, en la parábola del hijo pródigo dice que se dio cuenta cuando volvió en sí, que tenía que volver, recapacitó y dijo, tengo que volver no solo al Padre, dijo a la casa del Padre. Porque dijo, en la casa del Padre hay abundancia de pan. Y no solo el diablo me oculta esta verdad para que me aleje de la iglesia y me pierda la bendición, sino para que aún estando adentro, aún estando en la iglesia, no entienda el misterio de la iglesia. El misterio maravilloso, inexplicable, que adentro de esta bolsita hay un tesoro.
Y entonces yo puedo estar aquí, venir todos los domingos y no aprovechar el tesoro. Ser el otro hijo de la parábola de Lucas 15. El que se quedó en la casa del padre, pero no disfrutaba de la herencia y le pide al padre un cabrito y el padre le dice, hijo mío, ¿cómo me pedís un cabrito si todo lo mío es tuyo? ¿No te das cuenta, hijo mío, que para vos que estás en la casa, todo lo que es del Padre es tuyo? Por eso dice San Pablo que la manera de crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús, es estando bien unido al cuerpo para que allí nos ayudemos mutuamente. Claro, como la iglesia soy yo y sos vos, vos me mirás a mí y yo tengo defectos y tengo limitaciones. Y necesito de vos. ¿Para qué? Para ayudarme. Nos ayudamos mutuamente para que me ayudes a ser mejor, a cambiar esas áreas de mi vida donde hay contradicciones con lo que creo, con lo que Jesús enseñó. A ayudarme en los momentos difíciles, a superar mis limitaciones. Necesito de vos, necesito que me ayudes. Pero a que no sabes, vos también necesitas de mí y de los otros. Por eso la figura bíblica, para que entendamos la iglesia, es la del cuerpo, en la que todos somos miembros del cuerpo, cada uno un pedacito diferente, pero en la que todos nos necesitamos mutuamente. Un miembro necesita del otro. Es como una parte del cuerpo. ¿Vieron cómo sucede en el organismo, ¿no? Que de pronto una parte del cuerpo responde, sale en auxilio a otra parte del cuerpo cuando, por ejemplo, hay una enfermedad o un ataque de un agente externo. Así funciona el sistema inmunológico dentro de nosotros. Igual sucede con el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Antes de cerrar la palabra, quiero que lo pongamos en práctica. ¿Sí? Pónganse un segundito de pie todos. Vengan aquí adelante todos los que en esta mañana están enfermos. Vengan aquí en esta mañana los que están enfermos. Rapidito, párense aquí. Dejen un espacio entre la plataforma y ustedes para que alguien pueda venir a orar por ustedes. Todos los que están enfermos, vengan aquí esta mañana. Ahora voy a pedir que todos los que alguna vez hayan sido sanados por el poder sobrenatural de Dios, vengan aquí en auxilio de estas partes del cuerpo, de estos miembros del cuerpo. Todos los que, por favor, vengan ya los hermanos a orar por ellos. Los que hayan experimentado sanidad de Dios, vengan ahora a orar. Por favor, no pierdan tiempo, empiecen a orar, que es mucha la gente que necesita oración. El resto también apoyamos orando. Hermanos que vengan a orar, por favor. Los que hayan experimentado sanidad de Dios. Ayúdame. Reciban ahora la sanidad por medio del cuerpo. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de fe del justo puede mucho.
impondrán manos sobre los enfermos, pondrán sus manos sobre los enfermos y serán sanados. A medida que reciban la oración, vuelvan a sus asientos. El hermano que está orando, quédese para orar. Marcelo, ayuda, por favor. Dice el apóstol Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Dios está abriendo una puerta grande y eficaz para nosotros como iglesia. Pero son muchos los adversarios que el diablo quiere ponernos en el camino para que nosotros no traspasemos esa puerta grande y eficaz. Por eso estamos en medio de un combate espiritual, ¿verdad? En un momento Dios reprende a través del profeta Ezequiel al pueblo y les dice: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firmemente el día de la batalla. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional dice: no han ocupado su lugar en las brechas. Vimos el otro día, ¿sí? La brecha es el lugar del clamor, de la intercesión. Y dice Dios: ustedes, mi pueblo, no han subido a ese lugar, no están haciendo suficientemente, les dice al pueblo allí en el tiempo de Ezequiel, guerra espiritual preventiva. Actúan únicamente cuando ya tienen la pata de Satanás arriba de sus cabezas, cuando están en problemas. Pero yo quiero que ahora hagan guerra espiritual preventiva, que se paren en las brechas y que edifiquen un muro alrededor de mi pueblo. Cerrá tus ojos. Vamos a edificar ese muro en esta mañana. Quiero que ahora hagamos una oración donde por el poder de Dios, la protección de Dios como un muro rodee tu vida, tu familia. Ahora desato espíritu de gracia y de oración, como dice el profeta Zacarías. Tu vida delante de la presencia de Dios, parándote en las brechas, intercediendo para que el enemigo no pueda ganar ni siquiera 1 milímetro en tu vida personal, familiar, económica, laboral. En el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, te ato y te reprendo. Te desautorizo, diablo, te desautorizo, Satanás. Te quito toda autoridad sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas. En el nombre de Jesús de Nazaret. No te permito atacarlos, ni en sus espíritus, ni en sus almas, ni en sus cuerpos. Pongo cobertura espiritual, pongo cobertura pastoral, cobertura de la iglesia de Jesucristo. De la iglesia de Jesucristo. Sobre la vida de mi hermano y de mi hermana. Y levanto ahora muro, muralla alrededor, para que cada uno de mis hermanos resistan firmemente en el día de la batalla. Escudo de Dios alrededor tuyo. Él es quien levanta tu cabeza. Él es escudo alrededor de ti, dice la palabra. Ahora construimos esta muralla de protección. Y Satanás, no te permito afectar la vida de ninguno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Tomo la promesa de Zacarías capítulo 2. Versículo 5, donde el Señor dice: yo seré para mi pueblo muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de mi pueblo. Ahora, Señor, tu fuego, tu fuego, tu fuego. La iglesia de Jesucristo en esta mañana activa
activa, construye en el mundo espiritual este muro de protección. Señor, nos ayudamos mutuamente. Como dice el libro de Nehemías, cada uno construyó en un sector de la muralla. Ahora. Decía allí conmigo, yo levanto muro. Decí, yo levanto muro alrededor de mi hermano, de mi hermana. Edifico alrededor de mi hermano. En el nombre de Jesús, protejo la vida de mi hermano. Cubro la vida de mi hermano. Ahora con la autoridad que me dio Cristo, por ser cuerpo de Cristo, yo ahora cubro la vida de mi hermano y de mi hermana. Satanás, no tenés parte con el pueblo de Dios. Te reprendo, diablo. Reprendo tus ataques, tus maquinaciones, tus acechanzas, tus estrategias, tus planes, tus proyectos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor es muro de fuego alrededor tuyo ahora. Su gloria está en medio de ti. Amén, amén. Toma asiento unos minutitos más y ya cierro. Pertenecer. Llamamos a esta serie así, porque definitivamente en todos nosotros tienen que ser quitados los velos mágicos, las vendas diabólicas que nos impiden, que vuelven a ocultar lo que ya fue revelado, el misterio, que nos hacen miopes. Mejor. Es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de la iglesia. ¿Sabes? Donde estuve ministrando en estos 2 encuentros en las afueras de Roma, desde allí podía verse a la distancia la ciudad de Roma por la que el apóstol Pablo anduvo y en la que había una comunidad de fe, la iglesia de Roma. La primera noche que llegué allí no pude dormir en toda la noche y el Señor me dio una palabra de la carta precisamente de Pablo a los romanos. Y el apóstol les escribió en el capítulo 9, recordándoles la manera en que Dios elige. Dice así: ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, es decir, no tenían ni virtudes ni defectos, antes de que nacieran, ella recibió un mensaje de Dios. Y el apóstol Pablo, entre paréntesis, aclara, dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho, porque eran 2 bebitos, ponemos otra vez para atrás, eran 2 bebitos que estaban todavía en el vientre, no habían nacido, ¿sí? Así que no pudieron hacer, dice, algo bueno o malo. Dice entonces que Dios elige a la gente, Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Ahora sí, la que sigue. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Y dice San Pablo, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros, decís yo, nosotros estamos entre los que Él eligió.
Gloria a Dios. Dice que para que brille más su riqueza, para que el tesoro. Imagínate cuando vos agarraste, vos que te tiraste ahí en el scrum, ¿no? Que le pegaste el codazo al otro, ¿no? Agarraste la bolsita toda roñosa y sucia y descubriste que adentro había un tesoro. Dice, para que el tesoro, las riquezas brillen más. La puso dentro de este envoltorio llamado iglesia. Y esa noche, allí en las afueras de Roma, la palabra que Dios me dio basada en este pasaje es que cada uno de nosotros sepamos que pertenecemos a un cuerpo y que hemos sido predestinados para este tiempo. Dice, no por nuestros méritos, sino por elección soberana de Dios. Dice, y nosotros somos de los que Él ha elegido. Y por misericordia de Dios, no por mérito de ninguno. Más aún dice que nos elige no solo sin merecerlo, sino a pesar de nosotros. A propósito nos ha elegido para que sean las riquezas de su gloria las que brillen con mucha intensidad sobre nosotros, a quienes nos tuvo misericordia y a los que preparó de antemano para manifestar su gloria. Es decir, a pesar de la bolsa, nos eligió para que el tesoro que hay adentro brille con más intensidad. Pero nos dice que tomemos conciencia de esa elección, de esa selección de Dios, de lo que en otra carta a los Efesios dice su predestinación. La predestinación, como la palabra lo indica, es la selección de antemano para un destino, para una asignación. Generalmente enfatizamos la selección, pero la selección solo tiene sentido en función de la asignación. Lo más importante es lo que nos ha sido asignado. Fuimos elegidos para hacer algo. Es la destinación que nos ha sido asignada. Y es una destinación temporal. Fuimos destinados para este tiempo especial de la vida de nuestra iglesia y fuimos destinados para vivir cosas especiales. El Señor me indicó que así como le fue revelado al profeta Daniel que iban a pasar 7 periodos de tiempo hasta que la visión se cumpliera y en el 8º tiempo vendría la reconstrucción de Jerusalén, de igual manera nosotros también como iglesia viviremos algo similar. A Daniel le dijo que había sido elegido para vivir ese 8º tiempo. Después de 7 períodos de la historia del pueblo de Israel, ellos eran la generación que viviría el 8º tiempo. ¿Y qué será el tiempo? Dice el pasaje de la restauración del pueblo de Dios y dice algo más, el tiempo para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Y Dios me mostró allí esa noche que hemos sido escogidos sin méritos nuestros, sino por simple misericordia de Dios, para que brillen sus riquezas en medio de la bolsita que somos vos y yo, para un tiempo similar. Fuimos predestinados para este 8º tiempo, el tiempo de la restauración de miles y miles de creyentes que están alejados de la casa del Padre. Dice el tiempo que es el tiempo para confirmar la visión profética, que Dios va a enviar un avivamiento, y el tiempo para ungir y consagrar el santuario de Avenida Independencia, que es donde Dios nos prometió que sería el epicentro de un avivamiento. Con la fiesta de Semana Santa, donde tuvimos en un solo día un poquito más de 1.000
invitados, se inició como una señal, como un mimo de Dios para que le creyéramos. Se inició activamente ese tiempo. Y esa noche, esa primera noche allí en las afueras de Roma, donde Dios me recordó nuestra predestinación, la asignación generacional que Dios nos ha dado. El Señor me recordó que 7 semanas después de Semana Santa es Pentecostés. Pentecostés es la fiesta de las primicias, de la cosecha. Era la fiesta en que se entregaban los primeros frutos de la cosecha que el pueblo esperaba. Y lo que sentí esa noche es que el domingo que viene, domingo 24, que es Pentecostés, en el mundo espiritual van a ocurrir 2 cosas. Cuando se acerca la cosecha, al pueblo le quedan ya pocas provisiones de la cosecha anterior, porque las fueron comiendo, consumiendo, usando. ¿Te acordás lo del hijo pródigo? Dice que sintió una gran hambre y cuando sintió esa gran hambre ocurrió algo. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y lo que sentí esa noche en Roma fue que el domingo que viene, domingo 24, algo va a suceder en el mundo espiritual, en toda esta ciudad, en el Gran Buenos Aires, y que van a ocurrir 2 cosas. La primera, Dios va a hacer sentir un gran hambre en todos los que están lejos de la casa del Padre, como lo sintió el hijo pródigo, y va a hacer que vuelvan en sí. Y ese mismo domingo, el domingo que viene, va a empezar a enviarnos las primicias, los primeros frutos de la cosecha, los primeros panes. El hambre que sintió el hijo pródigo cuando estaba allí en el chiquero de los cerdos deseando comer algarrobas de los cerdos. Ese hambre fue lo que lo motivó a decir, ¿qué estoy haciendo aquí pereciendo de hambre cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan? Y yo creo lo que Dios me mostró, que el próximo domingo, Pentecostés, lo primero que va a suceder en el mundo espiritual es que se va a producir un gran hambre en miles de creyentes alejados. Van a sentir hambre de paz, van a sentir hambre de seguridad, van a sentir hambre de sentido, hambre del amor de Dios, hambre de volver a vivir momentos que en el pasado habían vivido cuando estaban en medio del cuerpo, hambre de plenitud. Y lo segundo que va a suceder es que en Pentecostés, la fiesta de las primicias, Dios enviará las primeras primicias, los primeros que serán satisfechos del hambre que experimentarán, los primeros frutos de la cosecha que viene. Así que, si ustedes, queridos hermanos, sienten confirmación de Dios a esta palabra, créanla, órenla. Yo sé que ya empezaron a orarla el domingo pasado, pero órenla y declárenla y pónganla en acción, invitando a sus amigos, sus seres queridos, sus familiares que están lejos de la casa del Padre, para que ellos sean primicias de los muchos que vendrán. Oren el domingo oren para que el domingo que viene ocurran las 2 cosas, que venga hambre motivadora, que haga que la gente vuelva en sí. Eso no lo podemos provocar ni vos ni yo, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Y que deseen la abundancia de pan que hay en la casa del Padre. Y que el domingo veamos también, oren para que el domingo veamos las primicias de la cosecha que viene. Te animo a recibir la palabra y a creerla. Y que sea otra oportunidad para invitar a los hermanos y familiares que están alejados. El Señor me indicó que el domingo que viene tenemos que poner en práctica lo que dice número 6. Dice, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré.
el día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo levantó como santo. Próximo domingo vamos a tener un culto en el que bendigamos a la gente, en el que unjamos y santifiquemos al pueblo de Dios. Siento que ese día vamos a experimentar lo que dice el Salmo 70, cuando dice que todos aquellos que te buscan estén llenos de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez, grande es de Dios. Como ya te expliqué, para este retorno de miles, Dios nos ha dado como toda estrategia, al menos hasta ahora, 2 elementos, solo 2. Primero, que cada uno de nosotros le pidamos a Dios un bautismo de compasión. Que sintamos compasión. Señor, dame compasión, dame más compasión, que yo pueda sentir por la gente que está lejos de ti lo mismo que vos, Padre, sentís por tus hijos. Te animo a que no dejes de orar todos los días pidiendo compasión de Dios sobre tu vida. Que un derramamiento de su compasión venga sobre tu vida y sobre mi vida. La segunda cosa que Dios nos ha dicho es que tenemos que hacer es clamar pidiendo a Dios el retorno y haciendo guerra espiritual, arrebatándole al diablo la vida de las personas que están lejos. Pero lo cierto es que hemos sido predestinados para un propósito. Mi esposa el domingo pasado nos compartió aquí en el culto y también me escribió a mí por mail una frase tremenda. Mientras Dios no haya terminado su propósito en nuestras vidas, somos indestructibles. Tu vida es indestructible mientras estés cumpliendo el propósito de Dios para tu vida. La vida no es otra cosa que propósito, pero el cumplimiento de tu propósito es inseparable del mío. Estamos entrelazados, enmembrados unos con otros, incorporados, metidos en el cuerpo que es Cristo. Fuimos predestinados y como congregación fuimos predeterminados, preasignados para este tiempo maravilloso, el tiempo de un avivamiento con la restauración de miles y miles de creyentes alejados. Es un privilegio para nosotros haber sido predestinados por Dios, dice, por misericordia suya, no por mérito de nadie, para este tiempo y para esta asignación. La promesa de Dios es que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Sabes? Esto ya está ocurriendo. Como te dije hace un par de domingos atrás, en todo el país, nuevamente, miles y miles y miles están llegando a las campañas de Carlos Anacondia en todas partes del país, del equipo de mensaje de salvación, y están entregándose a Jesús. Hace un tiempo atrás Dios me mostró allí en Zacarías que habla de las 2 ramas de olivo, de los 2 ungidos que están sobre toda la tierra, de los 2 olivos. Y Dios me mostró que esas 2 ramas de olivos, de las cuales habla el profeta Zacarías, son las 2 ramas del avivamiento que Dios está trayendo. Por un lado, la rama de la salvación de miles y miles, y por otro lado, la rama de la restauración de miles y miles de apartados y alejados. Y lo mismo está sucediendo en toda la tierra. Este encuentro con ministerios apostólicos de todas partes del mundo, para mí fue una bendición conocer lo que está sucediendo en otras latitudes. En medio del secularismo más feroz, del materialismo más ateo en Europa, la gente ha comenzado a volverse a Dios en medio de la crisis económica que Europa está sufriendo.
la iglesia evangélica. La iglesia evangélica en España en los últimos años se multiplicó por 10. Siempre hemos dicho que España es una roca, que era el terreno más duro que podíamos conocer cuando íbamos y ministrábamos. Pero en los últimos años se multiplicó por 10. Hace 2 semanas atrás, en la ciudad más dura, más secularizada, más materializada de España, Barcelona, hubo una campaña evangelística con Franklin Graham. Una campaña al estilo de hace 50 años atrás. Lo que conocen el ministerio de Franklin sabe que no saca fuego por la boca ni nada espectacular, ¿verdad? Pero ese día, ese fin de semana, 1.700 catalanes, los más duros de toda España, recibieron a Cristo Jesús. Eso en Barcelona es como 1.700.000 aquí. Dios obra de diferentes maneras, pero viene el gran avivamiento sobre toda la tierra. Por eso, como ya te enseñé, cuando veas las noticias, como nos decía hoy el pastor Sebastián también, cuando vos veas las tinieblas, la oscuridad, dice la Biblia que precisamente el aumento de las tinieblas es la señal previa al último gran avivamiento. Tinieblas cubrirán la tierra, mas la luz del Señor alumbrará, dice Isaías. En Medio Oriente, en África, estamos viviendo el tiempo del martirio de miles de creyentes en países islámicos. Todos los días vemos las noticias de esto, pero como ocurrió absolutamente siempre en estos 2000 años de historia del cristianismo, la sangre de los mártires nunca es en vano. Ya en el siglo II, Tertuliano decía, la sangre de los mártires es la semilla de cristianos. Y decía, cuanto más nos persiguen, más nos multiplicamos. ¿Sabes? En el encuentro de Roma, 2 apóstoles de miles de iglesias en África Central, en la nación de África Central, nos compartieron llorando, pasaron adelante llorando, compartieron lo que están sufriendo en su nación, una persecución feroz, matan a los pastores, destruyen, incendian templos, mutilan a los niños, violan a las mujeres solamente por ser cristianos. La prensa occidental, que por razones de intereses no comunica todo esto. Y ellos pasaron adelante, se pusieron de rodillas llorando, no podían más del dolor y nos pidieron oración. Oramos por ellos. Inmediatamente otro apóstol se levantó y nos compartió lo que está sucediendo en Indonesia. Y este hombre de ese país, un hombre con un ministerio impresionante en Indonesia, un hombre de una gran seriedad, nos contó: Indonesia es el país musulmán más grande de toda la tierra. Y nos dijo, allí también los cristianos están siendo perseguidos por lo que hasta hace un tiempo era el 98% de la población que eran islámicos. Y estamos siendo perseguidos de manera atroz por los grupos extremistas islámicos. Pero ¿sabes una cosa? Este apóstol de Indonesia no se levantó como los otros de centro de África para pedir oración, sino que se levantó para animar a los apóstoles de África Central y les dijo que ellos en Indonesia, en medio de la persecución, ¿sabés lo que están experimentando? Están experimentando que 5.000 musulmanes se convierten a Cristo por día. Del 98% que eran hace muy poco tiempo, ahora
Solo el 70% de la población son islámicos, el otro casi 30% son cristianos. Y decía, hermanos, confíen, sufran la persecución, amen a los enemigos. El poder de Dios se manifiesta de maneras humanamente increíbles para nuestra mente humana. Y nos contó algunas cosas que son increíbles para nuestra mente humana, que si yo no supiera de la seriedad de su ministerio, me costaría creerlo. Pero dijo, ya ha habido 12 resurrecciones de cristianos asesinados por los extremistas, y eso ha provocado la conversión de miles. Escucha esto. Uno de esos 12 fue decapitado por los islámicos extremistas. Su cabeza fue cortada y toda la explosión de la sangre saliendo de su cuerpo separado de la cabeza. Las autoridades mandaron el cuerpo a la morgue para que suturen la cabeza con el cuerpo para que pudieran entregar el cadáver a la familia. Así que en la morgue suturaron la cabeza al cuerpo nuevamente y cuando lo hicieron se dieron cuenta que había vida. Lo dejaron en una sala de observación y al rato este hombre se levantó vivo y declarando que Cristo lo había resucitado. Este hombre es uno de los evangelistas que Dios más está utilizando en Indonesia y su testimonio, como te imaginarás, produce un impacto de conversiones de miles. Pero dijo este apóstol, la clave de que cada día 5,000 pasen a entregar su vida a Cristo es el amor de los cristianos hacia los que los persiguen. Dios está haciendo cosas extraordinarias en toda la tierra. Nuestra realidad aquí en Argentina es distinta a la de otros países, distinta a la de Europa, distinta a la de Indonesia, distinta a la de África, al norte de Asia. Pero nuestra realidad también, en la nuestra, hemos, vos y yo, sido por misericordia de Dios, viendo Dios nuestra bolsita, hemos sido predestinados para un avivamiento. El diablo ha engañado a millones de cristianos en Argentina diciéndoles que pueden vivir con la cabeza sin el cuerpo. Cuando escuchaba el testimonio de este pastor de Indonesia, de este apóstol, sentí que Dios decía que la asignación para nosotros como iglesia es que somos los que Dios mandó suturar la cabeza con el cuerpo separado de la cabeza. El diablo ha engañado a millones diciéndoles que pueden crecer con la cabeza sin el cuerpo. Como sucedió con el hijo pródigo, hoy están muertos espiritualmente. Pero Dios nos da el privilegio de resucitarlos. Pronto veremos la resurrección de los muertos espirituales en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, porque el Padre nos dice y dice lo mismo que le dijo a su Hijo. Hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Queridos hermanos, es maravilloso servir al Señor en este tiempo, el tiempo de la resurrección de sus hijos muertos. Dios ya ha dado la orden a todos nosotros, sus siervos, que hagamos fiesta, porque vienen los hijos que estaban lejos y vuelven a la casa del Padre. Quiero que te pongas de pie. Quiero que hagamos 2 oraciones. La primera,
Vamos a orar por el próximo domingo. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, con la palabra que nos has dado, oramos para que el próximo domingo 24 ocurran estas dos cosas. Primero, que se produzca en el mundo espiritual, en la vida de miles y miles, un hambre como la del hijo pródigo. Hambre de ti, hambre de ti, hambre de ti y hambre de volver a la casa del Padre donde hay abundancia de pan. No la podemos producir nosotros, solo tú, Espíritu Santo. Hazlo, Señor. Y en segundo lugar, oramos para que ya el próximo domingo tengamos primicias de los que volvieron en sí y dijeron: ¿qué estoy haciendo pereciendo de hambre cuando en la casa de mi Padre hay abundancia de pan? Seguí orando durante toda la semana por esto, por favor. Y en esta mañana quiero cerrar orando por aquellos que en esta mañana han regresado a la casa del Padre. Qué bueno que vos hayas regresado a la casa del Padre, que muchos lo hayan hecho. Estuvimos, sabes, desde hace varios domingos, estuvimos orando por vos y por tantos otros que están lejos. Y en esta mañana el Padre te recibe con sus brazos abiertos y nosotros también, y con gran alegría. Por eso quiero cerrar este culto orando por tu vida, ¿sí? Así que mientras el pastor Sebastián nos guía a todos en una canción, todos aquellos que en esta mañana han vuelto a la casa del Padre, vamos a hacer dos cosas. La primera, cerrá tus ojos allí donde estás y haz esta oración. Decirle: Señor, en esta mañana vuelvo a ti y vuelvo a tu casa. Entiendo hoy el engaño del diablo que me quiere separar de tu cuerpo y por ende de ti. Pero hoy me determino no solo a volver en esta mañana, sino a nunca más apartarme de ti ni de tu iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Seguí con tus ojos cerrados. Si vos estás haciendo esta oración en esta mañana, levantá bien alta tu mano. Si estás volviendo a la casa del Padre, qué bueno. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno en esta mañana. ¿Quién más en esta mañana, allí arriba, atrás, están volviendo a la casa de Dios? Están de vuelta. Dios te bendiga también allí. Voy a pedir a todos allá en el fondo también, a todos los que están con su mano levantada ahora, mientras Sebastián nos guía en la canción, que vengan aquí adelante. Yo voy a bajar para orar por tu vida, para pedir una bendición sobre tu vida. Vení.